El olor a roble y a cera de abeja era la única liturgia que Javier conocía. Se aferraba a sus fosas nasales, a su ropa de trabajo y a la piel bajo sus uñas, un perfume terrenal que contrastaba brutalmente con la fragancia sintética a cítricos y éxito que Renata traía a casa cada noche. Su taller en Vallecas no era grande, pero era un santuario. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas polvorientas, iluminando partículas de serrín que danzaban en el aire como luciérnagas doradas. Cada herramienta en la pared tenía su lugar. Cada gubia y cada cepillo eran extensiones de sus propias manos, desgastadas y callosas, pero capaces de una delicadeza que pocos podían comprender. Hoy, sus dedos trazaban el contorno de una cómoda del siglo XVIII, sintiendo las historias grabadas en su madera, las vidas que había presenciado. Era un trabajo de paciencia, de respeto por el pasado. Un trabajo que Renata llamaba su hobby polvoriento. Para él, era su alma. Había sacrificado la expansión de este mismo taller, la posibilidad de contratar aprendices y de aceptar encargos más prestigiosos para poder estar en casa cuando Leo saliera del colegio. Había cambiado el sonido de la sierra por el de las risas de su hijo, las negociaciones con proveedores por las batallas con los deberes de matemáticas. No se arrepentía, ni un solo día, ver crecer a Leo sano y feliz. Era un tipo de riqueza que no se podía depositar en un banco. Sin embargo, en los últimos años, una sombra se había cernido sobre esa convicción. La sombra de la mirada de su esposa, la forma en que sus ojos se desviaban de sus manos cuando llegaba a casa, como si el simple rastro de su oficio fuera una ofensa. La forma en que su anillo de bodas, la pequeña y humilde pieza de roble que él mismo había tallado del marco de la puerta de su primer piso alquilado, parecía encogerse de vergüenza en su dedo cada vez que ella estaba cerca. Era un símbolo de todo lo que habían sido, un cimiento. Pero para ella se había convertido en un ancla que la arrastraba hacia un pasado que desesperadamente quería olvidar. Un pasado donde el amor no se medía en metros cuadrados en el barrio de Salamanca. Javier suspiró, el aire cálido empañando la madera fría. Sabía que ella lo odiaba, no solo al anillo, sino a todo lo que representaba. Una vida de simplicidad, de autenticidad, que ya no encajaba en su nuevo y brillante mundo corporativo. Lo que no sabía era que el universo, con su cruel sentido de la ironía, estaba a punto de entregarle un arma forjada en el mismo material que el desdén de su esposa, el frío y duro dinero. El boleto de Euromillones yacía sobre el banco de trabajo, una mancha de color chillón en un mar de tonos tierra. Lo había comprado por capricho un martes por la mañana, cuando el hombre del kiosco le había insistido con una sonrisa desdentada que hoy era el día. Javier rara vez jugaba. La suerte para él era algo que se construía con las manos, no algo que caía del cielo. Pero ese día, por alguna razón, cedió. Gastó 2,50 €, el precio de un café, y metió el resguardo en el bolsillo de su mono, olvidándolo casi al instante entre el olor a trementina y el polvo de lijar. Fue Leo quien lo encontró. Mientras ayudaba a su padre a barrer, sus ojos de 7 años se fijaron en el papel arrugado. ¿Qué es esto, papá? Javier lo tomó, lo alisó sobre la madera y, más por entretener al niño que por otra cosa, abrió la página de resultados en su viejo móvil. Los números en la pantalla parecían flotar, desconectados de la realidad. 7, 18, 22, 39, 41. Estrellas. 5, 8. Miró el boleto, miró la pantalla. El corazón le dio un vuelco tan violento que tuvo que apoyarse en el banco. El mundo se silenció. El zumbido de la calle, el goteo de un grifo, todo se desvaneció, reemplazado por un rugido ensordecedor en sus oídos. 50 millones de euros.
La cifra era tan astronómica, tan absurda, que su cerebro se negó a procesarla. Era una broma, un error de la página web. Pero tras comprobarlo 3 veces, en 3 sitios diferentes, la verdad se asentó en su pecho como una losa de mármol. No era alegría lo que sentía, sino un vértigo paralizante. 50 millones. Podría comprar el edificio entero, el barrio si quisiera. Podría darle a Leo todo lo que nunca tuvo. Y entonces, como un faro en la niebla, un solo pensamiento atravesó el caos. Renata, esto lo arreglaría todo. El estrés por las facturas, la presión de su trabajo, la amargura que se había instalado entre ellos como un invitado no deseado. Este dinero era la solución. Podría dejar su trabajo si quisiera, podrían viajar, podrían volver a ser ellos. La ingenua y pura idea de ver la sorpresa y el alivio en su rostro se convirtió en una necesidad física, un bálsamo para años de pequeñas humillaciones. Tenía que decírselo en persona, ver cómo la tensión abandonaba sus hombros. No sabía que estaba a punto de comprar un billete de primera clase hacia la devastación más absoluta. If you enjoy stories of karma, hidden secrets and the quiet power of the underestimated, subscribe now to witness how the truth always finds a way to surface. La idea se apoderó de él con la fuerza de una revelación. No una llamada, no un mensaje de texto. Tenía que ser un gran gesto, uno que borrara todos los pequeños resentimientos acumulados. Iría a su oficina, la torre de cristal, como él la llamaba. Ese monolito de acero y ambición en el corazón financiero de Madrid que se había tragado a su esposa y le había devuelto a una extraña con zapatos caros y un alma blindada. Se presentaría allí, con Leo de la mano, con el boleto premiado en el bolsillo como un talismán, y le entregaría un nuevo futuro en bandeja de plata. La imagen era tan poderosa en su mente que casi podía saborearla. La sorpresa inicial de Renata al verlos, quizás una punzada de molestia por la interrupción, y luego la transformación de su rostro al comprender la magnitud de la noticia. La incredulidad, seguida de una alegría desbordante que esperaba, derretiría el hielo que se había formado alrededor de su corazón. Sería como en las películas, un final feliz comprado con un billete de lotería. Se movió con una energía que no sentía desde hacía años. Bañó a Leo, luchando con el champú que siempre se le metía en los ojos, y le vistió con su mejor ropa, unos vaqueros sin rotos y un polo que todavía olía a nuevo. Mientras peinaba el rebelde cabello de su hijo, se miró en el espejo. Vio a un hombre de 38 años que aparentaba más. Vio el cansancio en sus ojos, las finas líneas de preocupación grabadas alrededor de su boca. Vio las manchas de barniz en sus manos que ninguna cantidad de disolvente podía eliminar por completo. Por un momento, una ola de inseguridad lo golpeó. ¿Qué pintaba él? Un ebanista de Vallecas, en ese mundo de trajes a medida y apretones de manos calculados. Era como intentar encajar una pieza de roble macizo en un mecanismo de relojería suizo. No pertenecía allí. La oficina de Renata era su territorio, un campo de batalla donde él no conocía las reglas y ni siquiera hablaba el idioma. Pero entonces miró a Leo, que le sonreía desde el reflejo, y el miedo se disipó, reemplazado por una determinación de acero. Lo hacía por ellos, por su familia, por la promesa de un futuro donde la palabra presupuesto no fuera una sentencia de cárcel. Con el boleto a buen recaudo en el bolsillo interior de su chaqueta, tomó la pequeña mano de su hijo. El calor y la confianza de ese simple gesto eran todo el valor que necesitaba. Juntos salieron de la comodidad familiar de su piso y se dirigieron hacia el corazón de la bestia, sin saber que la bestia ya había mostrado sus fauces y estaba esperando para devorar lo que quedaba de su mundo. El viaje en metro fue una transición entre dos universos paralelos. Comenzó en la línea 1, en la estación de Puente de Vallecas, un crisol de vida bulliciosa y auténtica. El vagón,
Olía a humanidad, una mezcla de café barato, sudor y el perfume dulzón de una señora mayor. La gente hablaba en voz alta, reía, discutía. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y los anuncios prometían arreglos de electrodomésticos y cursos de formación profesional. Javier se sentía en casa, invisible entre la multitud de trabajadores que, como él, llevaban sus herramientas y sus sueños en mochilas desgastadas. Leo miraba fascinado por la ventana, viendo cómo los túneles oscuros daban paso a fogonazos de luz y estaciones con nombres familiares. Pero a medida que se acercaban al centro, el ambiente cambiaba. Hicieron transbordo en Plaza de Castilla, y el aire pareció enrarecerse, volverse más frío y corporativo. Los vagones eran más nuevos, más silenciosos. La gente vestía de manera diferente, trajes grises y azules, zapatos lustrados que reflejaban las luces LED del techo. Nadie hablaba. Todos miraban sus teléfonos o sus tabletas, sus rostros iluminados por un resplandor azulado y distante. Javier sintió una punzada de autoconciencia. Su chaqueta de pana, sus botas de trabajo, de repente parecían un disfraz. Se apretó más contra Leo, como si el niño pudiera anclarlo a su propia realidad. Al salir a la superficie en la estación de Begoña, el impacto fue casi físico. Las 4 torres se alzaban contra el cielo azul, perforándolo con su arrogancia de cristal y acero. Eran tan inmensas, tan imponentes, que tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para ver dónde terminaban. El sol se reflejaba en sus fachadas, creando destellos cegadores que le obligaban a entrecerrar los ojos. El viento soplaba más fuerte aquí arriba, un viento canalizado por los cañones de hormigón que parecía susurrar palabras como poder, dinero y éxito, palabras que se le antojaban ajenas, casi hostiles. Leo soltó un grito ahogado de asombro. «Papá, mira qué altos». Javier forzó una sonrisa, pero por dentro sentía que se encogía. Cada paso que daba hacia el edificio de Renata era un paso fuera de su elemento, una incursión en territorio enemigo. Sentía las miradas de los ejecutivos que pasaban a su lado, miradas que lo evaluaban y lo descartaban en una fracción de segundo. Era un intruso, una anomalía en este ecosistema perfectamente diseñado de ambición y riqueza. Apretó el boleto en su bolsillo. El papel arrugado era un recordatorio tangible de por qué estaba allí, pero ni siquiera la promesa de 50 millones de euros podía sofocar la creciente sensación de que estaba a punto de cometer un terrible error. El vestíbulo del rascacielos era como una catedral dedicada al dios del capital. El suelo de mármol negro pulido reflejaba las luces del techo con tanta claridad que parecía un lago helado, y Javier tuvo el impulso irracional de caminar de puntillas para no romperlo. El aire era frío, climatizado a una temperatura que parecía diseñada para preservar artefactos en un museo, y olía a una mezcla de ambientador caro y a la sutil fragancia del dinero. Un silencio reverencial lo impregnaba todo, roto solo por el suave murmullo de conversaciones discretas y el tecleo amortiguado de los ordenadores tras el imponente mostrador de recepción. Una mujer con un traje impecable y una sonrisa tan perfectamente simétrica que parecía artificial levantó la vista de su pantalla. Sus ojos recorrieron a Javier y a Leo, y por un instante su sonrisa vaciló, una microexpresión de confusión, quizás de desdén, antes de recomponerse. «¿Puedo ayudarles?», preguntó, su voz tan pulida y fría como el mármol bajo sus pies. Javier se aclaró la garganta, sintiendo su propia voz áspera y fuera de lugar. «Vengo a ver a Renata Álvarez. Soy Javier, su marido». La recepcionista arqueó una ceja, casi imperceptiblemente. «La señora Álvarez está en una reunión. Tenía cita». La palabra cita le golpeó. Necesitaba una cita para ver a su propia esposa. Se sintió como un tonto, un provinciano perdido en la gran ciudad. No,
Es una sorpresa, logró decir, sintiendo el calor subir por su cuello. Leo, ajeno a la tensión, tiraba de su mano, señalando una escultura abstracta de metal retorcido que ocupaba el centro del vestíbulo. La mujer suspiró, un sonido casi inaudible de impaciencia. Un momento. Pulsó un botón en su teléfono. Su voz se convirtió en un susurro profesional. Javier no podía oír lo que decía, pero vio cómo sus ojos se abrían un poco más de lo normal. Colgó y le dirigió una mirada diferente, una mezcla de curiosidad y un nuevo tipo de respeto. «Puede subir, planta 42. Su asistente, Mónica, le estará esperando al salir del ascensor». El alivio que sintió Javier fue tan intenso que casi se tambaleó. Había pasado la primera prueba. Mientras se dirigía a la batería de ascensores, no pudo evitar sentir que estaba ascendiendo no solo a través de un edificio, sino a través de las capas de una vida que ya no reconocía como suya. Cada planta que subían era un paso más lejos de su taller, de su mundo de madera y verdad, y un paso más cerca del corazón de un misterio que estaba a punto de desvelarse de la forma más brutal. El ascensor subía con una velocidad silenciosa y vertiginosa que le revolvió el estómago a Javier. Las luces indicadoras de los pisos pasaban como estrellas fugaces, marcando su ascenso hacia el Olimpo corporativo. Leo pegó la cara al cristal, observando cómo los coches en la calle se convertían en insectos metálicos y el mundo se encogía bajo ellos. Javier, sin embargo, no podía apartar la vista de su propio reflejo en las paredes de acero pulido. Veía a un hombre fuera de lugar, un fantasma de la clase trabajadora rondando los pasillos del poder. La chaqueta que le parecía perfectamente aceptable en su barrio, aquí se veía gastada, casi raída. Podía sentir el peso de cada juicio no expresado, cada mirada de reojo. Cuando las puertas se abrieron en la planta 42, con un suave silbido, el contraste fue aún más agudo. El aire aquí era diferente, más enrarecido. Una moqueta gruesa y de un gris profundo ahogaba el sonido de sus pasos, y las paredes estaban adornadas con obras de arte moderno que parecían gritar su precio. Una joven, presumiblemente Mónica, se levantó de un escritorio que parecía tallado en un solo bloque de hielo. Su sonrisa era profesional, pero sus ojos estaban llenos de una curiosidad apenas disimulada. «Señor Álvarez, bienvenido. Renata está terminando una llamada importante. Si quieren esperar en su despacho, está justo al final del pasillo, la puerta de la esquina». La palabra despacho sonaba grandiosa. Javier siempre había imaginado a Renata en un cubículo, como en las películas americanas. La idea de que tuviera un despacho propio y uno en la esquina, con las mejores vistas, le provocó una extraña mezcla de orgullo y alienación. Agradeció a Mónica con un murmullo y, tomando de nuevo la mano de Leo, caminó por el pasillo silencioso. Cada puerta cerrada que pasaban parecía ocultar secretos y estrategias que él nunca podría comprender. La puerta del despacho de Renata estaba ligeramente entreabierta. Un hilo de luz se derramaba sobre la moqueta oscura. Mientras se acercaba, un sonido familiar y a la vez extraño llegó a sus oídos. La risa de Renata. Pero no era su risa habitual, la que compartía con Leo o en raras ocasiones con él. Era una risa diferente, más baja, íntima, cómplice. Una risa que no había oído en años. Se detuvo en seco, a pocos metros de la puerta, con una repentina y helada premonición. Algo no estaba bien. El instinto primario, esa voz ancestral que advierte del peligro, le gritó que se diera la vuelta, que cogiera a su hijo y huyera de ese lugar. Pero la curiosidad, o quizás una mórbida necesidad de confirmar sus peores miedos, lo mantuvo anclado al suelo. Se inclinó ligeramente, sin hacer ruido, y entonces oyó su voz, un susurro que no iba dirigido a él y que estaba a punto de hacer añicos su universo.
Te lo juro, Gonzalo, en cuanto consiga que firme los papeles del divorcio, todo esto será nuestro. La voz de Renata, despojada de cualquier afecto, era un bisturí de hielo que le atravesó el pecho. Cada palabra estaba cargada de un veneno frío y calculador que Javier no reconoció. No era la voz de su esposa, era la voz de una extraña, una depredadora. Se quedó paralizado con la mano de Leo todavía en la suya. El calor del niño, un contraste cruel con el frío glacial que se extendía por sus venas. El aire se volvió espeso, pesado, imposible de respirar. El boleto de lotería en su bolsillo, que momentos antes había sido un símbolo de esperanza y redención, ahora se sentía como un trozo de plomo, arrastrándolo hacia el fondo de un océano de traición. Quería moverse, quería gritar, quería huir, pero sus músculos se negaron a obedecer. Estaba atrapado en ese pasillo silencioso, un espectador involuntario de la demolición de su propia vida. Entonces oyó otra voz, una voz masculina, profunda y llena de una arrogancia satisfecha. No te preocupes, cariño, es demasiado simple como para luchar. Ni siquiera se dará cuenta de lo que le ha golpeado hasta que sea demasiado tarde. La risa que siguió a esas palabras fue el sonido más feo que Javier había oído en su vida. Era una risa de desprecio, de superioridad, la risa de alguien que pisotea a otro sin siquiera darse cuenta. Y luego, la estocada final, la frase que se grabaría a fuego en su memoria para siempre, pronunciada por la mujer con la que había compartido su cama, sus sueños y un hijo. «Es un buen perrito, sí», dijo Renata, y Javier pudo imaginar la sonrisa torcida en sus labios. «Pero yo quiero un lobo, perrito». La palabra resonó en el cráneo de Javier, rebotando de pared a pared, cada eco más doloroso que el anterior. Un buen perrito, leal, obediente, simple. Así era como lo veía. No como un hombre, no como su marido, no como el padre de su hijo, sino como una mascota a la que se le da una palmadita en la cabeza antes de ser reemplazada por algo más grande, más fuerte, más salvaje. Un lobo. Gonzalo de la Vega, su jefe, el hombre cuyas fotos aparecían en las revistas de negocios, el epítome del éxito que Renata tanto anhelaba. De repente, todo encajó. Las noches que llegaba tarde, los viajes de negocios de fin de semana, la distancia emocional que se había vuelto insalvable. No era estrés, era una doble vida. Y él había sido el tonto, el ciego, el buen perrito que esperaba pacientemente en casa, creyendo que su matrimonio todavía era real. La fuerza lo abandonó y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. El mundo se inclinaba sobre su eje y todo lo que había creído sólido y verdadero se licuaba ante sus ojos, convirtiéndose en un fango de mentiras. El sonido de sus propios latidos era un tambor de guerra en sus oídos, tan fuerte que temía que pudieran oírlo desde dentro del despacho. Cada pulsación enviaba una oleada de dolor y náusea a través de su cuerpo. La imagen mental que se formó en su cabeza fue insoportable. Renata, su Renata, en los brazos de ese hombre, susurrando promesas envenenadas mientras planeaban despojarlo de todo. El divorcio. Ni siquiera se lo había mencionado. Estaba esperando el momento oportuno como un cazador espera a que su presa esté distraída. Y él, con su estúpido boleto de lotería, había caminado directamente hacia la trampa, llevando a su propio hijo como ofrenda. La rabia, una emoción que rara vez sentía, comenzó a burbujear bajo la superficie del shock, caliente y corrosiva como el ácido. Una rabia dirigida no solo a ellos, sino también a sí mismo, por su ceguera, por su ingenuidad, por creer que el amor y la historia compartida podían competir con el brillo del platino y los códigos postales de lujo. Miró a Leo, que lo observaba con los ojos muy abiertos, sintiendo la repentina tensión en el agarre de su padre. La inocencia en la cara de su hijo fue como una bofetada.
Leo era la única verdad que quedaba en medio de ese campo de ruinas, y ellos, en su egoísta búsqueda de poder, estaban dispuestos a arrasarlo todo, a convertir el hogar de su hijo en un campo de batalla legal. La necesidad de proteger a Leo se convirtió en su único ancla. Con un esfuerzo sobrehumano se enderezó. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como los de un hombre que se mueve bajo el agua. Dio media vuelta, tirando suavemente de la mano de Leo, alejándose de esa puerta, de esa voz, de esa vida rota. Cada paso era una tortura. Esperaba que la puerta se abriera en cualquier momento, que Renata saliera y lo viera allí, con la devastación escrita en su rostro, pero no lo hizo. Estaba demasiado ocupada con su lobo, demasiado absorta en su futuro brillante para notar al perrito que se escabullía por el pasillo. No cruzó una palabra con Mónica a la salida. Simplemente caminó hacia el ascensor, con la mirada fija en el frente, viendo pero sin ver. Dentro de la cabina de acero, el reflejo que le devolvió el espejo ya no era el de un artesano esperanzado, era el de un extraño, un hombre con los ojos vacíos, cuya alma acababa de ser arrancada y pisoteada sobre una moqueta de lujo. Mientras el ascensor descendía, una idea comenzó a formarse en el fondo de su mente, una idea fría y afilada como un fragmento de cristal. Ellos lo creían simple. Un buen perrito. No sabían nada. No sabían de la paciencia que se necesita para restaurar algo roto, ni de la precisión necesaria para tallar la madera más dura. Habían cometido un error garrafal. Habían subestimado la inteligencia silenciosa de un artesano y no tenían ni idea del poder que él sostenía, arrugado y olvidado, en el fondo de su bolsillo. El viaje de vuelta a Vallecas fue un borrón de luces y sonidos distorsionados. Javier se sentó en el metro, con Leo acurrucado a su lado, medio dormido, ajeno al cataclismo que había ocurrido en el alma de su padre. Javier miraba por la ventana, pero no veía los túneles ni las estaciones. Veía el rostro de Renata, su sonrisa torcida. Oía su risa cómplice, la palabra perrito repitiéndose en un bucle infernal. El dolor era una presencia física, una garra helada que le apretaba el corazón y le dificultaba la respiración. Sentía una necesidad abrumadora de romper algo, de golpear la pared con los puños hasta que sus nudillos sangraran, de liberar la furia y la humillación que lo consumían. Pero no podía. Tenía a Leo a su lado, tenía que ser fuerte, tenía que ser el padre que su hijo necesitaba, ahora más que nunca. Al llegar a su piso, la familiaridad del lugar era casi una agresión. Cada objeto, cada fotografía en la pared era un monumento a una mentira. La foto de su boda, donde ambos sonreían con una felicidad que ahora parecía una farsa grotesca. El dibujo de Leo en la nevera, una representación torpe de su familia feliz. El perfume de Renata flotando débilmente en el aire del dormitorio. Todo era una elaborada puesta en escena, y él había sido el único actor que no conocía su papel. Acostó a Leo en su cama, le arropó con cuidado y le dio un beso en la frente. La calidez de la piel de su hijo fue lo único real en ese momento. Se quedó observándolo dormir durante un largo rato, la respiración tranquila del niño, un contrapunto a la tormenta que se desataba en su interior. Luego se dirigió a la cocina. Se sirvió un vaso de agua, sus manos temblaban tanto que derramó la mitad. Se apoyó en el fregadero, cerró los ojos y dejó que el peso de la traición lo aplastara. Las lágrimas llegaron entonces, silenciosas y amargas. Lloró por el hombre que había sido esa mañana, lleno de una esperanza estúpida. Lloró por los años perdidos, por el amor que había dado sin reservas a alguien que lo consideraba un simple escalón. Lloró por su hijo, que iba a crecer en un hogar roto, y mientras las lágrimas se secaban en su rostro, algo cambió. El dolor comenzó a solidificarse, a transformarse. Se convirtió en una resolución fría, dura como el diamante.
Renata y su amante lo habían juzgado. Lo habían etiquetado como simple, débil, inofensivo. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Sacó el boleto de lotería del bolsillo, lo alisó sobre la encimera. 50 millones de euros. Ya no era un medio para salvar su matrimonio, ahora era un arma. Y él, el ebanista silencioso, iba a aprender a usarla con la misma precisión con la que manejaba sus gubias. La justicia, se dio cuenta, no siempre es poética. A veces es simplemente financiera. Los días que siguieron fueron una lección de autocontrol. Javier se movía por la casa como un autómata, desempeñando su papel de marido y padre con una precisión escalofriante. Preparaba el desayuno, llevaba a Leo al colegio, trabajaba en su taller, intercambiaba con Renata las banalidades necesarias para mantener la fachada. ¿Qué tal el día? Estoy cansado. Buenas noches. Cada palabra era una mentira, un esfuerzo hercúleo para mantener la máscara en su sitio. Renata, por su parte, parecía no notar nada. Estaba más distante que nunca, absorta en su teléfono, en sus correos electrónicos, en su mundo de reuniones y plazos. El amanecer en el barrio de Salamanca no tenía la calidez del sol, sino el frío resplandor del acero y el cristal. La luz se filtraba a través de los enormes ventanales del apartamento, una luz pálida y analítica que no iluminaba, sino que exponía. Caía sobre superficies de mármol blanco, muebles de diseño con ángulos tan afilados como un insulto y un suelo de parqué tan pulido que reflejaba una versión distorsionada y alargada de Javier, como si el propio piso se burlara de su figura. El aire olía a limpio, a un aroma cítrico y químico que Renata compraba en frascos carísimos, diseñado para aniquilar cualquier rastro de vida real, cualquier olor a sudor, a comida o a madera. Era un silencio de museo, pesado e intocable. Javier se movía por este espacio como un fantasma en su propia casa. Sus pies descalzos sentían el frío antinatural del suelo, una frialdad que se le subía por las piernas y se le instalaba en el pecho. Al otro lado de la cama king size, Renata dormía con una quietud controlada, como si incluso en sueños estuviera ensayando su papel de mujer de éxito. Él se levantó con el cuidado de un ladrón, evitando que el colchón de viscoelástica, que supuestamente no transmitía el movimiento, delatara su huida. En la cocina, cada gesto era una coreografía de sigilo. La cafetera de cápsulas de Renata, una máquina cromada que parecía un motor de nave espacial, permanecía intacta. Él usaba una vieja cafetera italiana, su único bastión de autenticidad en aquella cocina estéril. El suave borboteo del café era el único sonido cálido en toda la casa, un murmullo de consuelo en la fría quietud. Mientras esperaba, su mirada se posó en sus manos, apoyadas en la encimera de cuarzo. Estaban curtidas, con pequeños cortes cicatrizados y callosidades que contaban la historia de su oficio, una historia que en aquel lugar parecía un dialecto prohibido. Cada mañana sentía que se encogía un poco más, que se volvía más transparente, borrado por el minimalismo agresivo y la ambición gélida que su esposa llamaba hogar. Era una coreografía silenciosa de resentimiento, y él no sabía que el ensayo general para el acto final estaba a punto de comenzar. Mientras se servía el café, el vapor empañando por un instante el brillo implacable de los electrodomésticos de acero inoxidable, Renata entró en la cocina. No caminaba, se deslizaba. Llevaba una bata de seda de un color gris perla que hacía juego con las paredes, su cabello recogido en un moño perfecto, incluso recién levantada. Sus ojos, afilados y evaluadores, lo escanearon de arriba a abajo, y la sutil mueca de desaprobación que se formó en sus labios fue tan familiar para Javier como el sabor de su propio café. Su mirada se detuvo en su mano izquierda, la que sostenía la taza. En su dedo anular
El anillo de boda de roble parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, una pequeña isla de materia orgánica en un océano de superficies manufacturadas. Él mismo lo había tallado años atrás a partir de un trozo del marco de la puerta de su primer piso en Vallecas. Tenía una fina incrustación de plata, un hilo de luz en la oscuridad de la madera, que simbolizaba cómo ella había iluminado su mundo. Para él era un cimiento, un ancla a la verdad de lo que habían sido. Para ella era una ofensa. ¿Todavía llevas esa cosa?, dijo, su voz desprovista de cualquier calidez. No era una pregunta, era una acusación. Parece una astilla glorificada, Javier. Es vergonzoso. Él sintió el impacto de las palabras como un golpe físico, un dolor sordo y familiar en el esternón. No contestó, simplemente cerró la mano, ocultando el anillo de su vista, un gesto de sumisión que realizaba casi por instinto. Ella suspiró, un sonido de exasperación infinita, y se sirvió un vaso de agua con limón, como si el simple acto de mirarlo la hubiera contaminado. Él era un recordatorio andante de un pasado que ella estaba desesperada por borrar de su biografía, un pasado de alquileres baratos y sueños compartidos que ahora consideraba una mancha en su currículum de lujo. Ella no veía un anillo, veía un ancla, y estaba a punto de cortar la cuerda con el cuchillo más afilado que poseía. If you enjoy stories of karma, hidden secrets, and the quiet power of the underestimated, subscribe now to witness how the truth always finds a way to surface. El ritual de la humillación continuó cuando Leo se despertó. La presencia del niño de 7 años trajo una ráfaga de calor y caos al apartamento estéril, una energía que Renata parecía tolerar a duras penas. Mientras Javier le preparaba a su hijo un tazón de cereales, su mochila vieja y gastada estaba en el suelo, junto a la puerta. Era de lona resistente, de un color verde oliva desvaído por el sol y los lavados, con un pequeño parche de un dinosaurio que él mismo había cosido para tapar un roto. La mochila olía a serrín, a lápices y a la inocencia de la infancia. Era un objeto lleno de vida y de historia. Entonces, Renata apareció, completamente vestida para la batalla. Llevaba un traje pantalón de un blanco nuclear y en su mano sostenía su bolso, una pieza de arquitectura en cuero negro con un discreto pero inconfundible logo dorado que costaba más de lo que Javier ganaba en 2 meses. El bolso no tocaba el suelo. Lo depositó con reverencia sobre una silla vacía, como si temiera que el simple contacto con su mundo pudiera mancharlo. Sus ojos se posaron en la mochila de Javier y luego en él. «Asegúrate de que pagas la excursión de Leo hoy», dijo, su tono el de un aseo dirigiéndose a un becario incompetente. «Recibí otro correo del colegio. Es profundamente vergonzoso, Javier. Da la impresión de que no podemos permitírnoslo». La vergüenza le quemó la cara. No era que no pudieran permitírselo, era que ella controlaba las finanzas con mano de hierro, asignándole una asignación mensual que apenas cubría los gastos básicos, un recordatorio constante de su dependencia. Él había querido pagar la excursión la semana anterior, pero había tenido que comprar un nuevo juego de gubias para un encargo y el dinero simplemente no le había llegado. Se sentía como un adolescente pidiendo la paga, un hombre despojado de su capacidad de proveer. Asintió en silencio, sin poder mirarla a los ojos. La humillación era una moneda con la que ella le pagaba a diario, sin saber que él estaba a punto de recibir un pago que devaluaría toda su fortuna. La partida de Renata era el acto final de la representación matutina. Se puso su abrigo, una pieza de cachemira color camel que caía sobre sus hombros con una elegancia estudiada. El sonido de sus tacones de aguja sobre el parqué era un código morse de poder y urgencia. Cada clic, un martillazo en el silencio tenso del apartamento. Se acercó a Leo, que estaba terminando sus cereales, y le dio un beso en la coronilla. Fue un beso rápido, seco,
un gesto realizado más por obligación que por afecto, cuidando de no rozar al niño con sus labios perfectamente pintados de un rojo ejecutivo. Sus ojos ni siquiera se encontraron con los de Javier. Le dirigió una última mirada, una evaluación final que lo abarcaba todo: su ropa de trabajo, sus manos, su existencia silenciosa. En esa mirada no había odio, lo cual habría sido casi preferible. Había algo peor, una indiferencia absoluta, como si él fuera simplemente parte del mobiliario, un objeto funcional pero anticuado que pronto sería reemplazado. Luego se giró y caminó hacia la puerta. El aroma de su perfume, una fragancia cara y compleja con notas de sándalo y arrogancia, llenó el aire, un rastro territorial que marcaba el espacio como suyo mucho después de que se hubiera ido. La puerta se cerró con un sonido sólido y definitivo, un clac que sellaba el mundo exterior y los dejaba a él y a Leo en la quietud de la jaula dorada. Javier soltó un aliento que no sabía que estaba conteniendo, sintiendo cómo la tensión abandonaba sus hombros, solo para ser reemplazada por un vacío profundo y doloroso. Se sentía borrado, invisible en su propia vida. El sonido de la puerta al cerrarse no era una despedida, sino el sello de una bóveda en la que ella lo encerraba cada mañana, sin sospechar que él acababa de encontrar la combinación para volarla por los aires. Con Renata fuera, el apartamento se transformó. El aire pareció calentarse, volverse más respirable. Javier y Leo podían ser ellos mismos. La risa del niño rebotaba en las paredes minimalistas, llenando el espacio con una vida que Renata nunca permitía. Desayunaron juntos en la encimera, hablando de dinosaurios y de los planetas, y por un momento Javier pudo fingir que aquello era un hogar de verdad, no una sala de exposiciones. El amor que sentía por su hijo era lo único que lo mantenía cuerdo, el único pilar que no se había podrido en la estructura de su vida. Mientras ayudaba a Leo a ponerse la chaqueta para ir al colegio, metió la mano en el bolsillo de la suya para buscar las llaves. Sus dedos rozaron un trozo de papel arrugado y quebradizo. El boleto de Euromillones. El recuerdo de la mañana anterior lo golpeó con la fuerza de un maremoto. La visita al kiosco, la comprobación de los números en el móvil, el rugido ensordecedor en sus oídos cuando la realidad se asentó. 50 millones de euros. En ese momento, en la pureza de su conmoción, su primer y único pensamiento había sido ella. Esto lo arreglará todo, se había dicho a sí mismo con una ingenuidad que ahora le resultaba patética. Creía que el dinero aliviaría su estrés, que compraría su felicidad, que tal vez, solo tal vez, compraría de nuevo su amor. Pero tras la humillación de aquella mañana, el boleto en su mano se sentía diferente. Ya no era un regalo, no era una solución, era poder. Un poder frío, silencioso y absoluto. Lo sacó y lo miró. Los números impresos parecían mirarlo de vuelta, una secuencia de dígitos que podía reescribir la realidad. Renata lo veía como un perrito bueno, simple y sin dientes. Lo había subestimado, lo había descartado. El papel se sentía frágil entre sus dedos, pero en la nueva y brutal economía de su matrimonio, acababa de darse cuenta de que sostenía el activo más valioso del mundo, la verdad armada con 50 millones de euros. El amanecer del día siguiente no trajo consigo consuelo, sino una claridad brutal y gélida. Javier se movió por la rutina matutina como un espectro, cada acción una repetición mecánica de una vida que ya no le pertenecía. Preparó el desayuno de Leo, el sonido de los cereales cayendo en el cuenco, anormalmente ruidoso en el silencio sepulcral del apartamento. Cuando Renata apareció, vestida con una armadura de seda y confianza, su normalidad fue el acto de crueldad más refinado. Habló del tiempo, de una reunión importante, de la necesidad de recoger un traje de la tintorería. Sus palabras flotando en el aire
como si la tarde anterior no hubiera ocurrido, como si el universo de Javier no se hubiera derrumbado en un pasillo anónimo de la planta 42. Él la observaba, estudiando cada gesto, cada inflexión de su voz, buscando una grieta en la fachada, un atisbo de culpa o de duda. No encontró nada, solo vio a una extraña, una actriz consumada que interpretaba el papel de su esposa con una profesionalidad escalofriante. Mientras ayudaba a Leo a ponerse los zapatos, Renata dejó caer el golpe de gracia. «Por cierto», dijo revisando su reflejo en un espejo del pasillo, «Gonzalo me ha invitado a pasar el fin de semana en su villa de los Alpes suizos para una retirada estratégica de directivos. Tendrás que quedarte con Leo». La forma en que pronunció el nombre de Gonzalo, con una familiaridad casual que era a la vez una daga y un alarde, fue el catalizador. En ese instante, el dolor que lo había paralizado se transmutó. El calor de la humillación se enfrió y se solidificó en el núcleo de su ser, convirtiéndose en algo duro, pesado y afilado. Un propósito. Ya no era una víctima lamentándose de su suerte. Era un hombre con una misión. Supo, con una certeza absoluta, que le recorrió cada fibra de su ser, que no podía esperar a que ella ejecutara su plan. Tenía que encontrar las herramientas para desmantelarlo pieza por pieza, y sabía exactamente dónde empezar a buscar. El sonido de la puerta principal cerrándose tras Renata fue como el pistoletazo de salida de una carrera contra el tiempo. El apartamento, repentinamente silencioso, se convirtió en un territorio hostil, un laberinto de superficies pulidas y secretos bien guardados. Tras dejar a un Leo ajeno a todo en el colegio, Javier regresó a la jaula dorada. El aire seguía impregnado del perfume caro de su mujer, una presencia fantasmal que parecía vigilar cada uno de sus movimientos. Se quedó inmóvil en medio del salón, escuchando. El único sonido era el zumbido casi imperceptible del frigorífico y el latido frenético de su propio corazón, un tambor sordo contra sus costillas. Su objetivo estaba en el pequeño estudio que Renata había reclamado como propio, un espacio tan minimalista y frío como ella. Las paredes eran de un blanco clínico, adornadas con un único cuadro abstracto que parecía más una inversión que una obra de arte. Sobre un escritorio de cristal y acero, cerrado y durmiente, yacía su ordenador portátil. Era una máquina delgada y plateada, un objeto de poder y eficiencia que contrastaba violentamente con todo lo que él era. Acercarse a ese escritorio fue uno de los actos más difíciles de su vida. Cada paso sobre el parqué era un grito en el silencio. Sentía el sudor frío formándose en su nuca y en las palmas de sus manos. El miedo era una entidad física, una bestia que le susurraba al oído todas las terribles posibilidades. Que ella volviera por algo que había olvidado, que el conserje subiera por una fuga de agua, que el propio ordenador tuviera algún tipo de alarma. Se detuvo frente al escritorio, su reflejo distorsionado en la superficie de cristal. Vio la cara de un intruso, de un hombre a punto de violar la última frontera de la intimidad, y supo que, una vez que lo hiciera, no habría vuelta atrás. Con un temblor que apenas podía controlar, levantó la tapa del portátil. La pantalla cobró vida con un suave resplandor, iluminando su rostro tenso con una luz azulada y fantasmal. Un paisaje de montaña genérico y corporativo apareció como fondo de pantalla y en el centro una pequeña ventana exigiendo una contraseña. El cursor parpadeaba rítmicamente, una burla silenciosa a su ignorancia. ¿Cuál podría ser? Su mente se aceleró, recorriendo un archivo de recuerdos que ahora se sentían contaminados. Probó lo obvio primero, sus dedos torpes y sudorosos sobre el teclado frío. Leo 2016, la fecha de nacimiento de su hijo. La pantalla tembló con un contraseña incorrecta. Sintió una punzada de pánico. Probó su aniversario de boda, 14 de junio. De nuevo, el rechazo. Probó el nombre de su primer perro,
el nombre de la calle de su primer piso en Vallecas, cualquier reliquia de la vida que habían compartido. Nada. Cada intento fallido era una pequeña humillación, un recordatorio de que él ya no formaba parte del código de su vida. Se apoyó en la silla, el aire siseando entre sus dientes. Se sentía estúpido, un simple artesano tratando de forzar la cerradura de una bóveda digital. Estaba a punto de rendirse, de aceptar su derrota, cuando las palabras que había oído en el despacho de ella regresaron a él, no como un recuerdo doloroso, sino como una clave. Es un buen perrito, pero yo quiero un lobo, el apodo que le había puesto a él y el animal que quería que fuera su amante. La bilis le subió por la garganta, pero una idea terrible y lúcida se formó en su mente, tan clara y afilada como un trozo de hielo. Sus manos ya no temblaban. Se movían con una precisión fría y deliberada, como si pertenecieran a otra persona. Con una calma que lo sorprendió, tecleó la palabra que era a la vez la encarnación de su humillación y la llave de su venganza. Lobo de la Vega. Añadió el año en curso al final, 2023, un guiño a la jerga corporativa que ella tanto amaba. Pulsó Enter. Durante un segundo eterno, no pasó nada. Luego, con un suave clic digital, la pantalla de inicio de sesión se desvaneció, revelando el escritorio de Renata. El éxito no le trajo alivio, sino una oleada de náuseas. Había cruzado el umbral. Ahora estaba dentro, un invasor en el santuario más íntimo de su esposa. El escritorio era un reflejo de su mente, impecablemente organizado, con carpetas etiquetadas con una lógica empresarial. Marketing Q3, proyecciones anuales, inversores inmobiliarios. No había fotos de Leo ni fondos de pantalla personales. Era el puesto de mando de una extraña. Su corazón martilleaba mientras su cursor se movía por la pantalla, un pequeño puntero de flecha que se sentía como un arma. ¿Dónde buscaría a alguien como Renata la documentación para destruir una vida? No estaría en un lugar obvio. Estaría camuflado bajo una apariencia de normalidad, oculto a plena vista. Recorrió los nombres de las carpetas una y otra vez, hasta que sus ojos se posaron en una que parecía inocua, casi aburrida, pero cuyo título, en el contexto de su nueva y terrible realidad, le provocó un escalofrío que le recorrió toda la espalda. Planificación de futuro. Hizo doble clic y la caja de Pandora se abrió. El contenido no era un torrente caótico de emociones, sino un arsenal frío y meticulosamente organizado. Había subcarpetas. Una se llamaba Activos Conyugales, y dentro una hoja de cálculo de Excel que detallaba cada céntimo que él había ganado, cada euro que ella había aportado, con proyecciones legales diseñadas para dejarlo con la menor cantidad posible. Otra carpeta, Documentación Legal, contenía borradores de acuerdos de divorcio y correos electrónicos con un bufete de abogados de primer nivel especializado en divorcios de alto patrimonio. Cada documento era un clavo más en el ataúd de su matrimonio. Pero fue la última carpeta, titulada simplemente Viajes, la que le robó el aliento. No contenía itinerarios de trabajo, contenía fotografías, decenas de ellas. Renata y Gonzalo en la cubierta de un yate en Ibiza, sus cuerpos bronceados y juntos. Renata y Gonzalo cenando en un restaurante con estrellas Michelin en París, sus copas de vino chocando en un brindis silencioso. Y entonces la encontró, la prueba definitiva, una fotografía tomada con un teléfono móvil, con la fecha y la hora incrustadas en la esquina inferior. Mostraba a Renata y Gonzalo besándose apasionadamente en la terraza de un hotel, con los majestuosos Alpes suizos extendiéndose tras ellos. Una imagen que se correspondía con el viaje de trabajo de hacía 2 meses. La calidad era perfecta, sus rostros inequívocos, su traición capturada en alta definición. Javier se recostó en la silla, el aire escapando de sus pulmones en un largo y tembloroso siseo.
Ya no sentía dolor ni rabia, solo sentía el peso helado de su arma y la certeza absoluta de que sabía exactamente cómo y cuándo iba a dispararla. Con el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado, Javier navegó con el cursor hasta la subcarpeta llamada Activos Conyugales. Hizo clic. La pantalla parpadeó y se llenó con la cuadrícula fría y despiadada de una hoja de cálculo de Excel. El archivo se llamaba Proyección de liquidación final. No eran solo números en celdas, era la anatomía de su matrimonio disecada y etiquetada en una mesa de autopsias digital. Cada fila era un año, cada columna un testimonio de su decreciente valor a los ojos de su esposa. Vio su propio nombre en la cabecera de una columna, Aportaciones J, y debajo una lista de cifras modestas, los ingresos anuales de su taller, que parecían encogerse de vergüenza junto a la columna adyacente, Aportaciones R. Allí, los números de Renata se hinchaban año tras año, con bonificaciones, opciones sobre acciones y un salario base que hacía que sus propios ingresos parecieran un error de redondeo. Pero lo más cruel no eran las cifras en sí, sino las notas al pie. Al lado de sus ingresos, una pequeña celda de comentarios contenía la frase: ingresos no estables, considerado hobby a efectos de cálculo, potencial de crecimiento nulo. Hobby, su alma, su oficio, la herencia de su padre, todo reducido a una palabra despectiva en una hoja de cálculo diseñada para despojarle. Siguió con la mirada las fórmulas que conducían a la celda final, la que calculaba la compensación sugerida. La cifra era insultante, apenas suficiente para alquilar un pequeño estudio en las afueras durante un año, una miseria calculada para asegurar su rápida e insignificante desaparición de su vida. Se dio cuenta de que esto no era un plan de divorcio, era una adquisición hostil de una vida, y él era el activo que iba a ser liquidado y descartado. El dolor en su pecho se agudizó, pero algo más empezó a filtrarse a través de él. Un frío glacial, un entendimiento terrible de que no era un marido al que se había dejado de amar, sino una mala inversión de la que había que deshacerse. Con los dedos rígidos por la tensión, cerró la hoja de cálculo, la imagen de esas cifras grabada a fuego en su retina. Su mirada se posó en la siguiente carpeta: Documentación legal. El nombre era tan impersonal y burocrático que le provocó un escalofrío, y al abrirla se encontró con una cadena de correos electrónicos entre Renata y un abogado de un bufete cuyo nombre, Morales & Crespo Abogados, sonaba caro y depredador. Empezó a leer desde el más antiguo, fechado hacía más de 6 meses. La primera línea le heló la sangre. Estimada señora Álvarez, en seguimiento a nuestra consulta inicial sobre la disolución de su vínculo matrimonial. 6 meses. Mientras él le preparaba el café por las mañanas y le preguntaba qué tal el día, ella estaba consultando con abogados. A medida que avanzaba por la correspondencia, el lenguaje se volvía más brutal. No se referían a él como Javier, sino como el cónyuge o la otra parte. Discutían estrategias para minimizar cualquier reclamación que él pudiera hacer. El abogado, un tal Ricardo Morales, sugería en un correo: podríamos argumentar que su taller, al no tener una estructura empresarial formal y generar ingresos inconsistentes, constituye una actividad recreativa. Esto debilitaría significativamente cualquier reclamación sobre los activos generados por usted durante el matrimonio. Hablaban de la custodia de Leo con una frialdad que le revolvió el estómago, usando términos como custodia monoparental de facto con régimen de visitas estandarizado, como si su hijo fuera un bien a repartir. Cada correo era un nuevo ladrillo en el muro que los separaba de la mujer que creía conocer. Estaban construyendo una jaula legal a su alrededor, una jaula diseñada por expertos para que pareciera justa y razonable mientras lo despojaban de todo.
su hijo, su dignidad y su futuro. Ya no era solo una traición del corazón, era una conspiración meticulosa y legal. Y se dio cuenta de que había estado durmiendo con el enemigo durante mucho tiempo. El veneno de los correos legales se arremolinaba en su mente, pero una carpeta con un nombre extrañamente informal llamó su atención. Proyectos GNR. Las iniciales eran obvias: Gonzalo y Renata. Su mano se detuvo sobre el trackpad, una parte de él gritando que no mirara, que ya había visto suficiente para romper a un hombre. Pero otra parte, una parte nueva, fría y curiosa, necesitaba ver la extensión completa del engaño. Hizo clic. La carpeta no contenía documentos de Word ni hojas de cálculo. Contenía un mosaico de archivos PDF y archivos de imagen, confirmaciones de vuelos, reservas de hotel, facturas de restaurantes carísimos. Era el rastro digital de su doble vida, un diario de su traición meticulosamente archivado. Abrió el primer archivo. Eran 2 billetes de avión a Lisboa para un fin de semana de mayo, el mismo fin de semana que Renata le había dicho que tenía una conferencia ineludible sobre mercados emergentes. Abrió otro. La reserva de una suite presidencial en un hotel de lujo en la costa de Amalfi, coincidiendo con su supuesto viaje de incentivos de la empresa en julio. Vio facturas de cenas para 2 en restaurantes con estrellas Michelin, donde los precios de los vinos eran más altos que su salario semanal. Cada archivo era una mentira que él se había tragado sin dudar. Cada fecha se alineaba perfectamente con una excusa, una ausencia, una llamada telefónica cortada abruptamente. Estaba viendo, en tiempo real, la autopsia de su confianza. No fue un desliz, ni un error. Fue un estilo de vida, un elaborado sistema de engaños financiado por la empresa de Gonzalo, una vida de lujo construida sobre los cimientos de su ignorancia. Y mientras hacía clic en el último archivo, una factura de una joyería de alta gama por un collar de diamantes que nunca había visto, comprendió la magnitud de su desprecio. Ni siquiera se molestaron en ser cuidadosos. Estaban tan seguros de su simpleza que dejaron un rastro de pruebas tan claro como el agua, como si estuvieran presumiendo de su impunidad. Justo cuando pensaba que el pozo de la depravación no podía ser más profundo, vio un único archivo de PowerPoint en la carpeta Proyectos GNR. Se titulaba Nuestro Horizonte Dorado, PPTX. La curiosidad, ahora una fuerza mórbida e imparable, lo obligó a abrirlo. La primera diapositiva apareció, con el logo de la empresa de Gonzalo en la esquina superior y un título en negrita. Fase 1. Estrategia de salida y consolidación. No era un plan de negocios, era el plan de su vida futura juntos, presentado con la jerga corporativa que ambos adoraban. Hizo clic en la siguiente diapositiva. Era un organigrama. A la izquierda, un recuadro titulado Relación Heredada, J, con una flecha roja que apuntaba hacia una papelera de reciclaje con la etiqueta Disolución Q4 2023. A la derecha, un recuadro más grande, Asociación Estratégica, G+R, con flechas verdes que apuntaban hacia arriba, hacia conceptos como sinergia profesional y crecimiento patrimonial conjunto. Siguió pasando las diapositivas, cada una un golpe más brutal que la anterior. Había una con renders arquitectónicos de una villa en la Zagaleta, Marbella, bajo el título Adquisición de activo principal post-liquidación. Había otra titulada Gestión del factor humano, Transición de Leo, que detallaba un plan para introducir gradualmente a Gonzalo en la vida de su hijo, con puntos como minimizar la influencia del progenitor biológico y establecer nueva figura de autoridad masculina. Estaban tratando a su hijo como una fusión empresarial. La última diapositiva fue la que finalmente rompió algo dentro de él. Era una simple foto de ellos dos, sonriendo en la cubierta de un yate, y debajo una sola frase:
donde el pasado es solo un ancla y el futuro es un océano. Él era el ancla, la pieza muerta que tenían que soltar para poder navegar hacia su horizonte dorado. Cerró el portátil. El suave clic de la tapa al encajar en su sitio fue el sonido más ruidoso que había oído en todo el día. El resplandor azulado de la pantalla desapareció, sumergiendo el estudio en la penumbra de la tarde y dejándolo a solas con su propio reflejo en la superficie negra y pulida. Vio el rostro de un extraño, con los ojos vacíos y una expresión que no reconocía. La tristeza se había evaporado. La rabia se había consumido a sí misma. El dolor se había cauterizado. En su lugar había un vacío, pero no un vacío de pérdida, sino un vacío frío y presurizado, como el que precede a una explosión controlada. Se quedó inmóvil en la silla durante un minuto que pareció una hora, el silencio del apartamento envolviéndolo. En ese silencio, una idea comenzó a formarse, no con el calor de la venganza, sino con la fría lógica de su oficio. Era un artesano, un restaurador. Su trabajo consistía en entender las estructuras, en encontrar sus puntos débiles, en saber cómo desmontar algo pieza por pieza sin destruir el material. Renata y Gonzalo habían construido una estructura elaborada basada en el engaño y la arrogancia. Y su mayor debilidad, su fallo estructural más profundo, era su creencia inquebrantable en su propia superioridad y en la simpleza de él. Creyeron que era un buen perrito. No sabían que el perro guardián más silencioso es a menudo el más peligroso. Se levantó de la silla. Sus movimientos ya no eran los de una víctima. Eran deliberados, precisos. Miró sus manos, las manos que ellos despreciaban. Vio los callos, las pequeñas cicatrices, la fuerza contenida en ellas. No eran las manos de un tonto, eran las manos de un creador. Y acababa de decidir qué iba a construir a continuación. Un escenario perfecto para su ruina. El boleto de lotería en su bolsillo ya no era un arma, era la materia prima para su obra maestra. Salió del apartamento no como un hombre derrotado que huye de las ruinas, sino como un cazador que abandona su escondite para seguir el rastro de su presa. El aire de la mañana en Madrid le golpeó la cara, pero por primera vez en semanas no se sintió asfixiado por él. Era un aire frío, lleno de los sonidos del tráfico y la promesa de un día de trabajo para miles de almas anónimas. Pero para Javier era el aliento gélido de la libertad. No se dirigió al metro que lo llevaría a su taller en Vallecas, a su santuario de madera y polvo. En su lugar, caminó en la dirección opuesta hacia el corazón palpitante y legal de la ciudad, el Paseo de la Castellana. Cada paso sobre la acera era deliberado, el sonido de sus botas de trabajo contra el hormigón, un ritmo constante y decidido. Ya no era el marido pasivo, el buen perrito que esperaba en casa. La criatura que caminaba ahora por las calles de Madrid era algo nuevo, algo forjado en el fuego de la traición y templado en el hielo de la resolución. En su mente, una voz resonaba, la voz de su padre, grave y llena de la sabiduría de la experiencia. Le contaba una historia de hacía años sobre un compañero artesano al que un socio sin escrúpulos había intentado estafar. Su padre le había hablado de un abogado, un hombre que no se anunciaba en vallas publicitarias ni en televisión, un nombre que se susurraba con una mezcla de miedo y respeto en los círculos donde la justicia era un lujo que pocos podían permitirse. Arturo Vargas. El nombre le pareció extraño en sus propios pensamientos, una reliquia de un mundo que no era el suyo. Pero su instinto, ese mismo instinto que le permitía sentir el grano de la madera bajo sus dedos, le decía que Arturo Vargas era exactamente la herramienta que necesitaba. Encontró la dirección en su viejo móvil,
un edificio señorial de piedra y hierro forjado que parecía fuera de tiempo, un bastión de poder antiguo en medio de la modernidad de acero y cristal. Se detuvo frente a la pesada puerta de roble macizo y por un instante el ebanista que había en él admiró la artesanía antes de que el estratega tomara el control. Sabía que al cruzar ese umbral estaría declarando una guerra de la que no podría retirarse. El despacho de Arturo Vargas no se parecía en nada a la oficina fría y minimalista de Renata. Aquí, el poder no gritaba, susurraba desde estanterías de caoba repletas de volúmenes en cuero. El aire olía a papel viejo, cera de muebles y al perfume caro de los puros. Batallas ganadas y secretos bien guardados. Una alfombra persa ahogaba los pasos hasta un escritorio inmenso, detrás del cual esperaba un hombre de 70 años, pelo plateado y ojos capaces de atravesar carne y hueso. Vargas no ofreció sonrisas. Solo señaló la silla de cuero frente a él, gastada por décadas de confesiones. Javier se sentó sin sentirse intimidado. El miedo ya había sido reemplazado por una claridad casi serena. Sin rodeos, con la calma de un artesano explicando los planos de un mueble difícil, expuso los hechos, el cambio de Renata, lo que había visto en su despacho, el hilo de una traición que ya no era sospecha. Luego sacó un pendrive y lo dejó sobre la superficie pulida. Aquí dentro, dijo, firme, están los correos con sus abogados, las proyecciones para dejarme sin nada, las reservas de hotel, las facturas de viajes y una presentación que detalla cómo pretende eliminarme de la vida de mi hijo. Mientras hablaba, observó a Vargas. El abogado permaneció inmóvil, pero en sus ojos hubo un destello mínimo, interés profesional, el reconocimiento de un depredador ante una presa que también muerde. Vargas tomó el pendrive como si fuera una pieza decisiva de ajedrez. Dígame, señor Álvarez, murmuró grave, ¿qué quiere conseguir con todo esto? Javier sostuvo su mirada. La respuesta no fue la de un marido derrotado, sino la de un general. Quiero una aniquilación estratégica. No quiero un divorcio contencioso. Quiero que ella y su amante lleguen a un punto en el que darme lo que pido no sea una opción, sino su única salida. Una sonrisa delgada se dibujó en Vargas. La de un maestro que reconoce talento. Entonces, el arma debe ser invisible, intocable y estar fuera del alcance del enemigo. Su primera parada no es un juzgado, es un banco. A la mañana siguiente, Javier entró en un edificio discreto en Salamanca, sin logotipos ni carteles, una fortaleza financiera para ultra ricos. En una sala privada con vistas a un jardín interior, un banquero impecable se presentó sin asombro, solo con eficiencia. Javier entregó el boleto de Euromillones y su identificación. Durante 2 horas, firmó una montaña de documentos: fideicomiso irrevocable, sociedad instrumental, cláusulas de protección de activos. Con la guía del banquero y una llamada con Vargas, levantaron una muralla legal alrededor de 50 millones de euros. El dinero no tocaría una cuenta a su nombre. Se movería a través de una estructura fantasma, controlada por él, pero separada de su patrimonio personal. El beneficiario principal, además de él mismo, era Leo. Estaba blindando el futuro de su hijo de una manera que ni la planificación de Renata podría alcanzar. Al final, el banquero le tendió una tarjeta de titanio negro. Sus fondos estarán operativos en 24 horas, señor Álvarez. Javier sintió su peso frío en la mano. No era una tarjeta, era munición, y acababa de cargar el arma. Con la fortaleza asegurada, Vargas convocó una segunda reunión. Esta vez había 2 personas más. Isabel Garrido, auditora forense con una mirada que parecía contar mentiras, y David Soler, investigador privado tan común que se volvía invisible. Javier les entregó una copia del material del portátil de Renata. Isabel conectó el pendrive. Sus dedos volaron, ojos devorando cifras.
Interesante. De la Vega usa sociedades pantalla en Luxemburgo para canalizar bonificaciones. Creativo. Probablemente evasión fiscal. David revisó fotos y reservas. Tengo un contacto en seguridad del hotel en los Alpes. Conseguir las cámaras del pasillo de esa suite no será un problema. Javier observó, fascinado y aterrorizado. Él, que vivía entre lijas y barnices, ahora escuchaba de offshore, grabaciones y palancas legales. Había pasado de artesano a cliente de un equipo de demoliciones. Y mientras Isabel explicaba cómo convertir irregularidades en presión, Javier comprendió que ya no era solo una traición doméstica. Estaba a punto de exponer una casa de naipes entera. Los días siguientes fueron un ejercicio de disociación. Por fuera, Javier seguía siendo el mismo. Llevaba a Leo al parque, ayudaba con deberes, trabajaba en el taller con concentración, contestaba a Renata con mensajes neutros mientras ella enviaba fotos de nieve y notas sobre su retirada estratégica. Mucho trabajo, pero productivo, escribía. Él respondía, cuídate. Cada palabra era camuflaje. Por dentro, procesaba informes diarios, cuentas offshore, propiedades a nombre de sociedades instrumentales, mentiras fiscales. Una tarde, aplicando cera de abeja a una cómoda, se detuvo y miró sus manos callosas, manchadas de barniz. Las mismas manos que Renata despreciaba estaban orquestando una operación compleja. Se dio cuenta de que su oficio lo había entrenado para esto: entender la estructura, encontrar el punto débil y aplicar la presión exacta en el instante preciso. El teléfono vibró. Vargas. Tenemos la fecha. Gala anual, cumbres de lujo. 2 semanas. Javier se miró en un espejo polvoriento del taller. Ya no vio a la víctima, ni al buen perrito. Vio al artesano y supo que la gala sería su obra maestra final. Renata regresó de los Alpes 2 días después, cuando el sol teñía de naranja los rascacielos de Madrid. Entró como una reina que espera encontrar su palacio intacto. Traía el frío de las cumbres y un triunfo que casi se olía, mezclado con su perfume caro. Besó la coronilla de Leo con eficiencia distraída y fue directa a la cocina. Javier, preparando una cena sencilla, se obligó a encarnar el papel del hombre derrotado. Sin preámbulos, Renata dejó un portafolios negro sobre la encimera de cuarzo. El golpe sordo fue como un martillazo de juez. «Tenemos que hablar, Javier», dijo sin emoción. «Esto no funciona. Nuestros caminos han divergido. Ya no queremos lo mismo». Empujó el portafolios hacia él con falsa magnanimidad y ojos de finalidad depredadora. Javier lo abrió. El olor a cuero caro y papel de alta calidad le confirmó que estaba en territorio enemigo. Dentro, documentos perfectos. El título en la primera página: Convenio regulador de divorcio de mutuo acuerdo. Leyó, aunque ya lo sabía todo. Pensión ridícula. Desalojo en 72 horas. Visitas que lo reducían a padre de fines de semana alternos. Y su taller descrito como actividad recreativa no lucrativa. Ingresos variables e insignificantes. Su vida entera convertida en hobby sin valor. Renata lo miraba esperando súplicas o rabia. Javier mantuvo su máscara. En su cabeza, la voz de Vargas. Cuanto más injusto sea el acuerdo, más fuerte será nuestro caso. Entonces, Renata deslizó una Montblanc, el regalo de Gonzalo. La crueldad era tan grotesca que casi lo hizo reír. Javier levantó la vista, dejó que sus ojos parecieran húmedos, vencidos, y pronunció la palabra que ella deseaba: «Vale». Por un instante, Renata se desconcertó. Luego, una microexpresión de triunfo atravesó su rostro antes de recomponer la máscara. Javier tomó la pluma. En su mano fría y antinatural, destapó con un clic leve. La punta brilló bajo la luz. Sintió una oleada de rabia blanca. Romperla, hacer añicos el símbolo. Pero la disciplina del artesano se impuso. Paciencia, control. La voz de Vargas como mantra. Cada firma es un clavo en su ataúd, no en el suyo. Dejó que un temblor mínimo,
perfecto apareciera en su mano. Pensó en Leo, ajeno, durmiendo, y firmó una firma, otra más. Se convirtió en una máquina y con cada rúbrica no cedía, apretaba la soga que ella misma se estaba poniendo al cuello. Cerró el portafolios y lo empujó hacia ella. Renata recogió los documentos con lentitud ceremonial, uñas rojas impecables, revisando cada firma como un trofeo. Sabía que acabaría siendo razonable, dijo con dulzura condescendiente. Ahora podremos seguir adelante. Luego, el tono de CEO. Mañana lo presenta a mi abogado. Tienes 72 horas. Recibirás la transferencia. Y por cierto, Gonzalo se ha ofrecido a ponerte un equipo de mudanzas para que sea menos traumático para Leo. Javier tragó el veneno y preguntó, dócil, ¿mis herramientas? ¿Puedo llevarme las herramientas del taller? Renata hizo un gesto displicente. Llévate tus juguetes. No sé para qué quieres esa chatarra. Juguetes. La palabra le solidificó el hielo en las venas. Renata se fue sin mirarlo. Tacones sobre el parqué, requiem y marcha triunfal a la vez. Javier se quedó solo en la cocina, sintiendo el frío del mármol bajo los calcetines. Miró el reloj. Cada tic-tac ya no contaba hacia su destierro, sino hacia la gala. El gran salón del Hotel Palace era un océano de seda y susurros, un ecosistema donde el valor se medía por relojes y logos discretos. Javier observaba desde la penumbra junto al escenario, sombra en un smoking Tom Ford que le quedaba como una armadura tejida con paciencia y 50 millones. En el escenario, Gonzalo de la Vega brillaba con bronceado perfecto y sonrisa de arrogancia corporativa. Renata, a su lado, vestida de lentejuelas plateadas, bebía la adoración como champán. El maestro de ceremonias anunció: antes de presentar a nuestra nueva vicepresidenta, damos la bienvenida a un patrocinador de última hora, el fundador del Fideicomiso Álvarez para el Desarrollo Sostenible, el señor Javier Álvarez. El nombre se expandió como una onda de confusión. La sonrisa de Renata se congeló. Buscó en la oscuridad. Cuando sus ojos encontraron los de Javier, apareció el primer destello de pánico puro, la primera grieta en el platino. Javier caminó hacia la luz, paso a paso, silencioso, desde el taller de Vallecas hasta el epicentro de su venganza. Llegó al atril. El silencio era denso, tangible. Ignoró a Gonzalo y fijó la mirada en Renata, cuyo terror estaba contenido detrás de una sonrisa pegada. «Buenas noches», dijo Javier tranquilo. «Renata habla mucho de cimientos sólidos, y estoy de acuerdo». Hizo un gesto sutil al técnico. La pantalla LED cambió. La imagen apareció con claridad devastadora. Renata y Gonzalo besándose en la terraza de un hotel, Alpes nevados de fondo, no un beso casto, uno devorador. En la esquina, fecha y hora exactas, correspondientes a su supuesto retiro estratégico. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Cientos de móviles se alzaron como luciérnagas, capturando la humillación en alta definición. Javier esperó, dejando que el golpe se asentara. También me enseñó el valor de mejorar, continuó, usando su palabra favorita como cuchillo. Así que he seguido su consejo. He mejorado, pausa, aire. He mejorado de un matrimonio tóxico a la libertad y de un boleto de lotería a un fideicomiso de 50 millones de euros para mi hijo y para mí. 2 asistentes subieron con un cheque gigante, euromillones arriba. 50, celu oro en el centro. Fideicomiso Leo y Javier Álvarez como beneficiario. El silencio se convirtió en vacío y entonces el sonido. Un quejido ahogado escapó de Renata. El ruido de algo rompiéndose. Se tambaleó, miró el cheque, miró a Javier y en sus ojos él vio el entendimiento total. Había firmado la renuncia no a la mitad del sueldo de un ebanista, sino a 25 millones. Ruina social, sí, pero sobre todo, ruina financiera.
Mientras los flashes inmortalizaban su caída, Javier vio en ella el terror final. Haber despreciado un anillo de madera sin saber que su portador sostenía las llaves de un reino. 6 meses después, el taller olía a cedro y a futuro. Ya no era un santuario pequeño en Vallecas. Javier había comprado el edificio entero, lo había vuelto luminoso, diáfano, con ventanales restaurados por sus manos. La maquinaria nueva zumbaba en armonía con sus viejas gubias y cepillos, ahora colgados como reliquias en una pared. Había contratado aprendices, enseñaba más de lo que producía, transmitiendo un legado que el dinero no podía comprar, solo amplificar. Leo tenía su propio banco, lijando con concentración bajo la mirada de su padre. En una tableta apareció una noticia: el ocaso de la reina de hielo. Una foto de Renata sin armadura, saliendo de un portal anónimo, expresión vacía. Javier leyó unas líneas y sintió una ausencia de emoción casi completa. No alegría, no rencor, solo distancia. Miró a Leo, orgulloso de un trozo de madera suave como seda, y entendió lo esencial. Ella lo había perdido todo, pero quizá nunca había poseído nada que realmente importara. Al atardecer, el serrín danzaba en la luz dorada como si el taller fuera una catedral. Solo quedaban Javier y Leo, barriendo en un ritual compartido. Leo señaló el viejo banco del abuelo y la bandeja donde descansaba el anillo de roble. «Papá, ¿por qué este anillo es de madera? No brilla como los de las mamás de mis amigos». Javier se arrodilló, tomó la mano pequeña, sintió el contraste entre el calor de la piel y la suavidad pulida del anillo. «No brilla», dijo en voz baja. «Algunas cosas no están hechas para brillar, Leo. Están hechas para durar». Le habló del marco de la puerta de su primer hogar, tan pequeño que casi tocaban las paredes a la vez. Le explicó el hilo de plata, no para presumir, sino para recordar que incluso en la madera más humilde puede haber una línea de luz. «Hay cosas que tienen precio», continuó. «Coches, casas, bolsos, se compran y se venden, pero otras tienen valor, y el valor no se compra, se construye, como este anillo, como este taller, como lo que tú y yo hacemos aquí». Se puso el anillo, encajaba perfecto. Ya no era recuerdo de un amor perdido, sino brújula, norte. El fideicomiso de 50 millones era tinta, la historia verdadera la escribía con sus manos. Y en esa luz final comprendió la lección. Hay quien intenta comprar el mundo entero sin darse cuenta de que lo único que vale la pena es lo que uno puede construir día tras día con paciencia, precisión y carácter.